Hola queridos suscriptores, ¿cómo están? Estamos otra vez acá para hacerles un review, un hermoso review. Antes que nada pido que se suscriban por aquí arriba, que le den like al video, que eso nos ayuda muchísimo. Y si tienen algún amigo que le gusten, en este caso los instrumentos o guitarras acústicas, le compartan este video que nos ayudan un montón. Hoy vamos a estar viendo una de las marcas que más me gusta personalmente. Yo la recomiendo muchísimo aquí en mi local porque realmente siento que en relación precio-calidad, Takamine es una de las guitarras mejor presentadas y con mejor sonoridad. Hoy vamos a estar viendo esta guitarra que es la GD10CE. Eso significa que viene con ecualizador. En este caso, como en otros también, les voy a contar que esta guitarra es de Eliseo, un seguidor, suscriptor del canal, como muchos otros que compran, que se comunican con nosotros, directamente los atiendo, me dicen: Dani, ¿qué me recomendás? A mí una que me gusta es la Takamine GD10. Así hizo Eliseo, me dice: Dani, pedime esa. Así que esta guitarra se va para uno de nuestros suscriptores del canal. Vos podés hacer lo mismo, comunicate con nosotros a nuestro Instagram o Facebook y podés hacernos consultas de precio o preguntarnos por algún instrumento que te guste o que quieras conseguir. Solo podemos hacer envíos dentro de Argentina, no si es en otros países. Antes que nada, hoy vamos a arrancar con una trivia. Quiero que me digan qué guitarra les gusta más, teniendo en cuenta los modelos. Si es de caja tipo APX, si les gusta así, tipo más un guitarrón folk, o si les gustan los modelos jumbos. Así que quiero en los comentarios ya mismo que me digan cuál es el que ustedes prefieren. Bueno, vamos a empezar con esta Takamine GD10. Bueno, a simple vista, ya una de las cosas que siempre miro, muchachos, importadores queridos, es que esta guitarra es una guitarra de aproximadamente $500 en Argentina y no trae funda. Hemos visto guitarras más baratas, más económicas que traían una hermosa funda, y esta guitarra, que es un poquito más cara, no trae funda. Eso ya lo tendrían que haber solucionado, amigos. Esta GD10 a simple vista, bueno, encontré que, como siempre digo, viene con un calibre grueso, viene con un 0.12, un entorchado que se ve bastante de aleación cobre, por eso la veo así, un color cobrizo exactamente, un color medio oscuro. Y cuando la afiné en 440, la verdad que al tocarla la siento dura. Sé que igual tiene margen de calibración, pero así todo yo les recomiendo, muchachos, cuando les cega la guitarra, porque así vienen de fábrica, pónganle un calibre 0.10, 0.11, algo que se ponga un poco más cómodo al toque, ¿no es cierto? A menos que afines en una afinación baja, como 430, que afines en re, alguna afinación más baja, ahí sí le podés dejar un calibre grueso, pero un 0.12 en 440 se pone bastante duro. Como siempre digo, marcas hay muchísimas. Las importadas normalmente tienen distintas y mejores aleaciones de diferentes metales, como por ejemplo Ernie Ball, D'Addario, Labelia. En Europa usan mucho Elixir, es una cuerda, pero bueno, acá en Argentina queda un poco cara. Bueno, esta GD10 es una guitarra de 20 trastes, es una guitarra tipo folk con tapa de abeto. Normalmente se usa mucho en las acústicas tapa de abeto. Esta guitarra es de tapa de abeto, laterales y fondo de caoba. El mástil es de caoba o bancol, que es una madera muy dura que ya la hemos visto también en otros tutoriales. Trae unas clavijas blindadas en color cromado y un cuello, la verdad que muy chiquito, muy finito. Normalmente las acústicas buenas tienen ese cuello finito. Obviamente, como todas las buenas acústicas, trae un alma de acero dentro del mástil para poder calibrar en caso de que lo necesites. Vino con trastes de alpaca, un ribete negro con unas líneas finitas blancas,
Esto es todo caoba, con un corte por si querés llegar a los trastes más altos. Y lo importante, viene con un ecualizador que ha dado muy buenos resultados a los músicos. Este es el afinador TP4T de Takamine. Se caracteriza porque desde la guitarra más económica con este sistema que fabrica Takamine específicamente para sus guitarras, han logrado que muchos músicos eligieran la marca por este ecualizador. Tiene una amplitud en frecuencia muy importante. Hasta Takamine ha logrado poner válvulas en sus preamplificadores. No sé si en todos, pero han logrado hacer estos sistemas de ecualizador preamplificados con válvula dentro, lo que logra un sonido excepcional. La empresa Takamine así se llamaba a partir de 1962. Este nombre está puesto porque estaba al pie del monte Takamine. La empresa empieza a crecer de a poco y este taller se empieza a convertir en una fábrica que ya tenía 60 empleados. Ahí es donde se incorpora Mas Hirade. Mas Hirade, que después se convirtió con el tiempo en el director de esta empresa, fue el que innovó con algunos productos y algunos sistemas de fabricación diferentes. A partir de 1968, estas innovaciones habían dado muchos logros a la empresa Takamine, por lo cual empiezan a fabricar también mandolinas y guitarras clásicas. En 1975, Hirade se convierte en el director y presidente de la empresa Takamine y desde ahí él mismo decide llevar estas guitarras a todo el mundo. En el 78 desarrollan el primer modelo de micrófono Palatetic, que no era una pastilla simplemente que iba abajo de la cejilla, sino que agarraba desde abajo de la tapa a todo el puente. Allí empiezan a fabricar mucha cantidad de estas guitarras electroacústicas y a partir del año 94 hasta el 2004, la marca Takamine es pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías en las guitarras electroacústicas. Bueno gente, ya escucharon algo de esta Takamine, ¿qué les parece? ¿Cómo la sienten desde ahí? Yo les voy a contar que desde acá la verdad que me parece una guitarra fantástica. Yo mismo siempre digo que tengo una Takamine, que estoy muy contento con ella y es una guitarra relativamente barata. Es una guitarra muy accesible y podés tener un sonido profesional por poco dinero. La verdad que es poco dinero teniendo en cuenta estas terminaciones. No está muy lejos de la fabricación de Ibanez. Te diría que van palo y palo. En este caso esta guitarra es muy parecida a un Ibanez, que es la AW70. En precio compiten y son guitarras relativamente parecidas. Tienen las dos muy buen sonido. Sí, ¿qué haría? Bueno, le compraría primero un buen estuche, una buena funda. Como segundo le cambiaría el encordado, le pondría algo más fino. Por ahí un 0.10, un 0.11 como digo, y la disfrutaría hasta el infinito porque la verdad que vale la pena. Por último les quería contar que tiene un ecualizador de 3 bandas, este TP4T, que anda muy bien. Viene con afinador, graves, medios y agudos y afinador, más el control de volumen. Trabaja con una batería de 9 voltios, la cuadradita que se consigue en todos lados. Y lo que les iba a decir es que no pierdan esta tapita, siempre lo digo, no pierdan porque estos repuestos no se consiguen. Ya nos han llamado un montón preguntándonos, estaría bueno que alguien fabrique esta pieza tan simple, pero esto no se consigue muchachos, no lo pierdan. Así que es una de mis recomendaciones. Quiero ver esos terribles comentarios. Antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro auspiciante Art de Troya por la ropa que nos da para nuestros tutoriales. Muchísimas gracias. Así que gente, quiero ver esos comentarios.
Activen las notificaciones, suscríbanse al canal, denle un like. ¿Pido mucho? Nah, no pido tanto. ¿Saben cuánto me esfuerzo, muchachos, para hacer esto? Bueno, así que gente, quiero esos comentarios, esos likes, y si pueden compartirlo por favor con algún amigo que les guste la música, también es algo que nos ayuda muchísimo y no saben cuánto. Así que vamos a tratar de hacer videos más seguidos, esperemos que sigan ahí, cada vez somos más, hay más suscriptores, así que seguramente vamos a seguir en este camino. Gente, muchas gracias, hasta la próxima. Por favor síganos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Chao, 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 gente.